Hola, bienvenido a este segundo episodio para hablar los impactos ambientales de tu producto, servicio, actividad, proceso mediante algún método. Y en este caso, este segundo método que te voy a explicar consiste en llevar al siguiente nivel un análisis energético de un proceso, de un producto, de una actividad, y se conoce como el análisis exergético con X, análisis exergético. Este análisis consiste en analizar y determinar los flujos, las destrucciones, los equilibrios y las eficiencias de la exergía para un proceso, un sistema general o sus partes. Pero aquí la pregunta radica en qué es exergía o qué se diferencia de la energía como la conocemos. Es que la exergía es definida como la máxima cantidad de trabajo que puede ser producida por un sistema o por un flujo de materia o energía. Y ahí está la palabra clave, la máxima cantidad de trabajo. O otras formas que se puede ver es como el trabajo útil que puede llevar a cabo un sistema o un flujo de materia o energía. ¿Y qué es trabajo? El trabajo es la transferencia de energía de un sistema a otro mediante una fuerza que genera un desplazamiento. Entonces, si nos vamos a un ejemplo muy sencillo, imaginemos un pistón. En este pistón, dentro de ese pistón, hay unas condiciones de presión, de temperatura que generan una exergía y que me van a generar un trabajo útil. Pero si a ese pistón yo le empiezo a hacer perforaciones, va a empezar a generar un equilibrio con el ambiente y con su entorno y va a generar pérdidas de exergía. Entonces el trabajo que estaba generando anteriormente no va a ser el mismo. Entonces la exergía termina siendo el potencial de un sistema para llevar a cabo un cambio al no estar completamente en equilibrio con su entorno. Y existen dos razones principales por la que digo que un análisis exergético va más allá que un análisis energético, y es porque primero determina las ineficiencias concretas de un proceso, identificando las causas, las magnitudes y las ubicaciones de esas ineficiencias de un proceso. Y segundo, es que si logramos aumentar la exergía de un proceso, vamos a aumentar la sostenibilidad o vamos a reducir los impactos ambientales que genera ese proceso. Si vemos la gráfica que te presento a continuación y asumimos que la exergía va entre 0 a 100, una exergía de 0 genera mayores impactos ambientales, pero si aumentamos esa exergía hasta 100, vamos a ver que los impactos ambientales van a reducir y la sostenibilidad va a aumentar. Pero entonces, ¿qué hace tan importante un análisis exergético en la sostenibilidad de un proceso o de un producto? Y es que en todo sistema, siempre que aprovechemos al máximo ese trabajo útil que nos proporciona la exergía y generemos menos desperdicios o menos pérdidas de exergía, vamos a tener que utilizar menos recursos naturales. Entonces, el objetivo de un análisis exergético es lograr potenciar ese trabajo útil de ese proceso, de ese producto, de ese servicio, de esa actividad, utilizando menos recursos naturales. Para finalizar, entonces, ¿cómo podemos medir la exergía con los daños ambientales? Y la forma es entender que la exergía es la medida del orden, mientras que la del caos es la entropía. Entonces, un mayor caos en el ecosistema genera mayores daños ambientales, mientras que una mayor exergía disminuye los impactos ambientales. Por ende, se presentan daños ambientales cuando hay caos en un ecosistema provocado de una pérdida de exergía en un proceso o en un ecosistema. Entonces, veámoslo primero en el tema de los procesos. Cuando un proceso genera una pérdida de exergía, es decir, que utiliza mayor cantidad de recursos para generar ese trabajo útil, la pérdida de exergía se va a ver generada principalmente por emisiones, por residuos, por un gasto mayor de recursos que van a ocasionar un cambio en el ecosistema que ya estaba en orden, y ese cambio va a ocasionar un caos en ese ecosistema generando un deterioro ambiental. O si lo vemos en el tema de los ecosistemas, es de que cada uno de los recursos naturales posee una exergía que genera un orden en ese ecosistema. Al nosotros degradar ese ecosistema, va a aumentar el caos. Entonces, si tenemos una reserva natural a la que decidimos agregar residuos sólidos, basura por así decirlo, esa reserva natural que contaba con un orden, al momento de agregar nosotros residuos, va a alterar completamente su ecosistema, generando un caos y por ende daños ambientales. Entonces, aquí un análisis exergético de tu proceso debe ser crucial para determinar si realmente estás utilizando bien tus recursos o no.